saliendo del pozo de la desesperación. Porque todos conocemos el Salmo 40, creo que es uno de los favoritos, igual que el Salmo 23, Salmo 91, esos salmos que la gente los lee y los lee y los lee, ¿verdad? Salmo 27, palabra de Dios tan poderosa, tan hermosa. Pero hablemos del Salmo 40, ese Salmo 40 tan impresionante, todos saben cómo comienza: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ese mismo texto es prácticamente la historia de lo que ocurrirá o de lo que ocurrió. Sin embargo, vamos a tomar solamente los primeros textos de ese salmo para hablar acerca del pozo de la desesperación, para hablar acerca de gente que cae en el pozo, gente que sale por sus fuerzas y otros que salen porque Dios los saca del pozo. Vemos la diferencia de esas formas en que las personas salen, cuáles son efectivas, cuáles no son efectivas. Pero primero hay que decir que ese salmo es un salmo que para algunos teólogos se refiere a Jesús. De hecho, se refiere a Jesús. Y es la razón por la cual, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 y versículo 5, cuando el escritor habla de Jesús, cita el Salmo 40 y verso 6, que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es un salmo mesiánico, es un salmo profético, por eso en Hebreos se cita esos textos hablando de Jesús, y por tanto se entiende que los otros textos de alguna manera hablan de Jesús, en el momento más difícil de su vida, en el momento de su pozo profundo, cenagoso y difícil, que fue antes de ir a la cruz, en ese tiempo de su oración en Getsemaní. Pero no solamente es la historia posible profética de Jesús, sino también es la historia del dolor, de momentos en la vida del mismo rey David, que nos escribe. Porque al fin y al cabo, me parece que todos nosotros hemos estado en diferentes pozos de desesperación en nuestras vidas. Todos nosotros, posiblemente, si no hemos estado, estaremos en algún pozo de desesperación o semejante al pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová. Esas dos palabras, pacientemente esperé a Jehová, es la traducción de un solo término hebreo, kava. Y ese término es interesante porque ese término en su origen, en su raíz, significaba cuando usted entrelazaba dos cuerdas. Entrelazar dos cuerdas significaba atar, hacerla más fuerte. Y no solo se usaba para significar el atar dos cuerdas, sino también significaba el recolectar cosecha. Esas dos palabras de unión, fuerza y cosechar, cuando habla de recoger la cosecha, nos recuerda la paciencia del que recoge el fruto, porque al fin y al cabo el agricultor debe esperar el fruto de la cosecha. No es como el que trabaja por paga el mismo día, el electricista o el plomero o el médico o cualquier otro empleo donde usted cobra por su trabajo, o el vendedor. Pero el que siembra tiene que esperar que dé fruto la tierra, y la espera, dependiendo del tipo de cosecha, puede ser más larga. Algunos 4 meses, pero a veces 1 año o 2 años o 3 años, dependiendo del fruto. Así que siempre esa palabra de recoger fruto tenía implicado la paciencia de que el fruto estuviera listo. Y por otro lado, la raíz de atar o unir nos indican las dos palabras, una espera junto a. Es una espera profunda que une a dos personas de tal forma que en su unión nunca se separan. Es muy fuerte esa unión. Y entonces esperan juntos. Cuando el salmista dice pacientemente espere a Jehová, está diciendo: estoy unido, torcido, ligado y recolectando, esperando juntamente con Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa palabra el salmista la va a utilizar constantemente, unas 8 veces o 9 veces
en los salmos hay muchas palabras que se traducen por esperar, pero esta palabra exclusivamente él la utiliza de 8 a 9 veces. Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, ahí utiliza la palabra esperan en ti, será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y nos damos cuenta inmediatamente que lo contrario de esperar a Dios es la rebelión. La rebelión no es otra cosa que salirse del control de Dios en ese contexto. El que espera junto a Dios, pero el que se separa de Dios, es rebelión. Otros textos que miramos, dice el mismo Salmo 25:5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y sigue el salmista utilizando esa expresión de confianza unida a Dios. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es el modo de vida del salmista, unido a Dios, ligado a Dios, confiando en Dios, sin rebelarse o salirse de esa unión profunda con Dios, sin desesperarse, que es obviamente lo contrario a esperar. Ahora, del hoyo de la desesperación, esperar en el pozo de la desesperación, de lo que vamos a hablar en este instante. Obviamente, esa frase, el hoyo del pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, son figuras bíblicas que indican situaciones en la vida del hombre tan difíciles que es como haber caído en un pozo. Indican momentos en la vida tan difíciles que es como tratar de caminar sobre el barro. El barro resbala. Así es que en aquel entonces, de hecho, la palabra para describir el pozo en inglés es pit, significa simplemente un hoyo, pero lo que ocurre es que en aquel entonces no habían cárceles como hoy día, sino que cuando alguien caía preso, las cisternas que ya no se usaban, las utilizaban a veces para poner presos. Por eso a Jeremías en una ocasión lo echan en una cisterna. Así que esa cisterna, 30, 40 pies de profundidad, imagínense, allá en el fondo te echaban, te tiraban, y a muchas veces, como la cisterna había tenido agua y aunque estaba seca, quedaba todavía húmeda, lo que había era un piso de lodo. Y allí, en ese lodazal, la persona no solo estaba incómoda en la oscuridad, en la terrible lugar de ese pozo, sino que sus pies no tenían fortaleza. Era una figura terrible para indicarnos momentos, repito, donde uno se siente acorralado, encerrado e incapaz de poder salir de ese lugar. Cualquiera de nosotros puede caer en ese hoyo. Cualquier persona. Hablo de los incrédulos, pero también de los que creen. Los impíos pues siempre están en un pozo peor que nosotros, porque no tiene la ayuda del Señor Jesucristo ni la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora yo le hablo a los cristianos, porque toda la Biblia está escrita para los creyentes. La Escritura no fue escrita para los inconversos. No es un tratado para la conversión de nadie. Tampoco es un tratado de apología ni defensa de las Escrituras, aunque contiene temas en los cuales usted puede defender las Escrituras. Es una palabra para el que ha creído en Jesús. Son promesas para nuestras vidas, son instrucciones para vivir, son leyes y reglas para ser corregidos en nuestra relación con Dios y en cómo le servimos a nuestro Señor. Pero situaciones como de estar en un pozo le ocurren a cualquiera, repito, a los incrédulos y a los que creen. Y hablo de tres cosas. Hablo de los que se han metido en el pozo porque quisieron, los que han caído en un pozo sin querer, y luego hablaré de los que
están en un pozo porque Dios los puso en el pozo. Esto es, Dios los ha probado. ¿Por qué decimos que algunos se han metido en el pozo literalmente? Porque hay creyentes cuya conducta los ha llevado, aunque son creyentes, a meterse en un pozo de desesperación, en situaciones difíciles. Y todo por una simple palabra: la desobediencia. Cuando no obedecemos las Escrituras, cuando no obedecemos los lineamientos de Dios en nuestras vidas, de cómo llevar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra amistad, nuestra relación de fe, nuestra vida de oración, cuando no obedecemos la palabra de Dios, usualmente caemos en hoyos. No escuchar el consejo divino. El libro de Proverbios está lleno de: el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Lleno de invitaciones. La sabiduría se para en las esquinas diciéndole al necio que sean sensatos. La sabiduría invita en el capítulo 8 para que oigamos a Dios, la inteligencia divina. Por todas partes la Biblia nos enseña que cuando obedecemos su palabra, vivimos conforme a su palabra, somos bendecidos y somos prosperados. Pero nos metemos en problemas cuando no escuchamos el consejo. Hay gente que se creen que ellos tienen todas las respuestas y su orgullo no les permite oír consejos. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Dios nos da su palabra y también nos da personas con sabiduría que nos pueden ayudar. Cuando no queremos compartir nuestras cargas, no solo para la oración, pero a veces una persona que conoce la Biblia, que tiene más conocimiento que tú en la relación con Dios, te puede ayudar. Porque a veces somos tan testarudos y no aceptamos consejos. Precisamente por nuestro orgullo nos metemos en dificultades. A veces nos metemos en problemas financieros por no oír la voz de Dios. La codicia, el engaño de las riquezas, ser sabio en nuestra propia opinión, confiar en nuestra propia supuesta cordura. Nos enredamos en amistades que son de mala influencia, a pesar de que Jesús dice: salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré como hijos y será vosotros por padre. A pesar de que la Biblia nos dice que no andemos con los que en yugo desigual, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A pesar de eso, los creyentes seguimos tropezando en doctrinas tan simples pero tan poderosas. Seguimos pensando que no hace daño que yo camine con el inconverso y que oiga el inconverso. Seguimos pensando que no hay un problema en que yo tenga una amistad con una persona que no es cristiana y que no teme a Dios, diciendo que bueno, Él no dice nada malo, pero no nos damos cuenta que una persona no redimida es simplemente un diablo bueno, pero sigue siendo diablo. Tenemos amistades que no son creyentes, las tienes para testificarles y predicarles del Señor Jesucristo, eso sí. Eso sí. Pero si tienes una amistad que no te conduce a nada y que no conduce a la otra persona a salvación, ¿para qué la tienes? Solo pones en peligro tu integridad emocional y espiritual. Pero al fin y al cabo, los creyentes, tristemente, la historia nos enseña que siguen cayendo en situaciones de engaño porque quieren al final estar en un pozo de desesperación. Los enredos sexuales, sí, la Biblia habla interesantemente y mucho, sobre todo en Proverbios, que habla de la vida diaria, de las tentaciones de la carne en el aspecto sexual. Hay 2 capítulos completos que hablan para que el hombre se guarde de la mujer adúltera, que se guarde de la mujer que con sus ojos engaña al hombre. Dice la Biblia que el hombre que va tras esa mujer es como un buey que va al matadero. Dios nos enseña, pero hay personas, y el mismo David que cayó en ese pecado sexual, fue engañado por sus ojos, tristemente. Se metió en un hoyo porque él quiso. Nos metemos en hoyos porque queremos, porque no obedecemos, por desobedientes,
por malas influencias. Y así podríamos seguir hablando de un montón de cosas más. Pero hay otros que no han querido caer en el hoyo, pero llegaron allí. No sé, pastor, cómo estoy metido en este hoyo. No sé cómo he llegado a este lugar. Estás en el hoyo. Estás en la situación. Lo bueno es que siempre hay ayuda de parte de Dios. Pero el tercero es aquel grupo a lo cual Dios ha puesto en el pozo para probarles, como David, que en muchos momentos de su vida, y David es un típico caso de uno que estuvo en el hoyo porque Dios lo puso, y uno que se metió en el hoyo porque él quiso. Cuando Dios lo unge como rey, estuvo huyendo por años de Saúl, que quería matarlo. Era un hoyo de desesperación, era un pozo terrible estar huyendo por su vida por años antes de llegar a ser rey, huyendo y huyendo y huyendo y huyendo. Era un pozo de desesperación muchas veces, pero fue fiel. En ese tiempo fue fiel y esperó pacientemente en Jehová, y ciertamente Dios se inclinó a él, y Dios le concede ponerlo donde dijo que iba a ponerle con el paso del tiempo. Llegó el momento y la oportunidad de Dios cumplir su promesa. Pero todos sabemos que cuando el pecado de Betsabé, él se puso en el pozo, Dios no lo puso en ese pozo. Jesús fue puesto en un pozo de desesperación, un pozo terrible, precisamente por él dar su vida voluntariamente por nosotros. Cuando Jesús allá oraba en el Semaní, no era una oración ornamental, era una oración que le costó el dolor y lágrimas y sudor, porque iba a enfrentar la muerte, iba a enfrentar no solo la muerte, sino la humillación, iba a enfrentar al hombre en su ira y en su pecado, que iba a tratar, lo torturaron prácticamente. Lo grande es que él, siendo Dios, podía evitar todas esas cosas, pero por amor a nosotros se entregó como cordero para que tú y yo fuésemos salvos. Fue un momento terrible de tensión, ese pozo de oración. La Biblia dice que fue oído por su temor reverente, por su oración que hizo en aquel momento. Dios le levantó de la muerte, porque obviamente la muerte no podía retener a Jesús, que es la vida. Y la Biblia dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, soportó en aquel tiempo de padecer. Y su obediencia fue probada en ese instante de gran tiempo de pozo. Al fin y al cabo, como todos estaremos en un pozo en algún momento de nuestras vidas, o hemos estado o estaremos, lo importante es saber qué hacer cuando estamos en el pozo, y sobre todo cómo salir del pozo. Y por eso quiero hablar ahora de aquellas personas que han salido del pozo por sus propias fuerzas. Recuerden que el pozo es la dificultad, el pozo es la situación que parece incómoda, que nos prueba. Y hablaremos de Rebeca. Rebeca, ¿quién es Rebeca? La esposa de Isaac. Queda embarazada y tiene unos mellizos, ¿cómo es que se dice? Unos 2 hijos en el vientre. No eran gemelos. ¿Se dice cómo? Eran mellizos. Y entonces, no eran gemelos porque uno era velludo y el otro no. Entonces aquellos mellizos estaban allá peleando, metidos en el vientre. Y entonces allá peleando en el vientre, la madre ora, y Dios le dice esto a Rebeca. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así que ella recibe una palabra profética, Dios le habla y le dice lo que va a ocurrir.
tranquila. Pero ella ya oye y sabe quién será el mayor. El mayor iba a ser el menor. La costumbre era que el primero que saliera era el primogénito, le tocaba el doble de herencia del otro. Así es que el primogénito, el primero que nace, es Esaú. Y luego, agarrado de calcañar, nace Jacob. Pero Dios le había dicho que el menor, o sea, el último que salió iba a ser mayor que el primero, que el primogénito. Así es que ya había una palabra profética para que ella se tranquilizara. Pero todos sabemos lo que pasó. El tiempo continuaba y no se veía en la vida ordinaria que iba a ocurrir eso, porque mientras Esaú era valiente, esforzado, amado por su padre, preferido por su padre, Jacob era más tranquilo y como que no se le veía que iba a hacer algo en la vida con respecto a su hermano. No parecía que iba a ser esa profecía cumplida y por tanto Rebeca armó un plan para que se cumpliera la palabra. Y el plan fue engañar a su marido. Así que disfrazó a su hijo cuando pudo. Y en la historia que usted sabe, ella coopera para que él le robe la bendición o la primogenitura a su hermano Esaú. Una mujer que salió del pozo, ella logró con su astucia, ella logró con su esfuerzo salir del pozo, y cuando salió del pozo se puso en uno peor. Y es lo que sucede. Nosotros muchas veces estamos en un problema espiritual, en un problema que se resuelve confiando y esperando en el Señor, pero nos desesperamos porque no nos gusta esperar y buscamos la manera de solucionar, y a veces la solución es peor que lo que estábamos viviendo. Y al final el pozo se convierte en multitud de dificultades por no esperar en el Señor. Era semejante a decir que David, cuando Dios le dijo a David, cuando lo unge con aceite como rey, era semejante a que él, cansado de huir de Saúl, David haber decidido matar. Déjame ayudar a Dios, deja matar a este enemigo mío y hacerme rey. Pero él esperó en el Señor y Dios le bendijo, porque esperó en el tiempo que Dios quiso decir lo que había prometido. ¿Saben? A Dios no hay que ayudarle en nada. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios nos da promesas y nuestro trabajo es esperarlas. Dios nos dice lo que debemos vivir y cómo vivir, y tú tranquilo, orando y confiando en el Señor, en el tiempo de Dios, Dios obrará. Cuando ayudamos a Dios, es una forma de decirlo, nosotros nos metemos en problemas. Pero igual le pasó a Abraham, cuando, a pesar de que Dios en Génesis 12:15 le había prometido una descendencia poderosa, un hijo de sí mismo, Abraham, apurado porque no veía que se cumplía la promesa, escuchó la voz de Sarai, su mujer, una sierva egipcia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Desesperado, queriendo salir del pozo en que estaba metido, los años pasaban, no veía la palabra cumplida, oyó el ruego de Sarai, y hoy día siguen peleando los egipcios y los israelitas. Es un problema que nace desde ese momento. Toda esa situación nació porque Abraham no esperó, y saliendo del pozo hizo el pozo más grande. Cuando nosotros no esperamos en el Señor, nos desesperamos, muchas veces nos metemos en situaciones más complicadas. Pero lo importante es
cómo estamos en el pozo, hay una gran diferencia con la calidad de las personas que están en el pozo, y los resultados van a ser de acuerdo a la calidad de fe de esas personas. Pablo estuvo en un pozo real, cuando más bien vamos a decir que estuvo en una cárcel real, puesto en lo profundo de una cárcel, en Hechos capítulo 16, y allí fue privado de libertad. Y allí en lo más profundo de la cárcel, que es tipo de un pozo, ¿qué hizo Pablo? Pablo oraba y cantaba dando gracias a Dios. Y mientras él adoraba a Dios de esa manera, todos sabemos el milagro que ocurrió. Ahora noten, la gente que estaba presa usualmente estaba maldiciendo contra el que lo había puesto preso, estaba enojado. Pero Pablo, en vez de estar maldiciendo, estaba adorando y estaba alabando a Dios en el pozo de su desesperación, que al fin y al cabo su alabanza y su acción de gracias y su actitud convirtió aquel lugar en un lugar de adoración y de santidad. Su actitud hizo que Dios cambiara las cosas. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Siempre Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo. Es Él el Señor. Y todo lo escrito y todo el Antiguo Testamento siempre mira a Jesús. Las Escrituras todas dan testimonio de Jesús. Así es que Jesús mismo, en su peor momento, si podemos llamarlo, en el momento de antes de su muerte en Getsemaní, cuando la gente iba a la cruz a morir, los reos iban maldiciendo, mirando con enojo, con ira, con espíritu de venganza, maldiciendo su suerte, maldiciendo al que le condenó, amenazantes. Pero Jesús fue como oveja al matadero. No fue amenazante, sino diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era diferente. Se mantuvo perdonando, no permitió que el pozo le convirtiera en un alma quejosa, sino que ya había orado pacientemente. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ya había clamado. ¿Y qué ocurre? Que cuando oramos y cuando confiamos en el Señor, solamente el resultado es: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando es Dios quien nos saca del pozo, cuando tú has aceptado la oración y el cuarto de guerra de la oración, y clamas al Señor y sabes esperar en el Señor, entonces es Dios quien te saca del pozo. Y cuando Dios te saca de esa situación, Él te pone en un lugar firme, pone tus pies como peña sobre peña y endereza tus pasos. Es decir, que cuando Él lo hace, la experiencia trae a tu vida convicción y firmeza. La experiencia te va a hacer que entonces tú, que estabas un poquito tambaleándote en tu relación con Dios, la Biblia dice que Él endereza tus pasos. Quizás caíste en el pozo porque tus pies no estaban caminando recto. A lo mejor esa es la razón por la cual allí resbalaste. Pero ahora, luego que Dios te ha levantado y has clamado al Señor, tus pies caminarán en rectitud. Y no volverás a ese pozo de donde has salido. Pero además, esa espera y esa oración y esa actitud de quererle a Dios va a ser: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En vez de quejas, en vez de molestia, en vez de enojo, hay un cántico nuevo, hay unas alabanzas a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No queja. Hay algunos hermanos que luego de una prueba la expresión es hasta penosa, porque dice: al fin salí de esto, cuando en realidad lo que debiéramos decir es: gracias al Señor que me sostuvo,
Gracias al Señor que en medio de la dificultad he crecido, he conocido más de su gracia, he conocido más de lo que es depositar mi plena confianza en su persona. Ha mejorado mi relación con Dios, ha mejorado mi vida de adoración, ha mejorado mi tiempo en que reposo en Él y escudriño su santa palabra. Conclusión: ¿cómo has vivido tus pozos de desesperación? Momentos bajos, ¿cómo los has vivido? ¿O cómo estás viviendo, cómo vivirás los próximos? Quizás lo has hecho en la forma correcta, pero la Biblia te enseña que simplemente tienes que esperar pacientemente en el Señor y Él hará. Debes apegarte a Dios, amarrarte a Dios y junto con Él esperar en Él. Y solo Dios, recuerda, solo Dios te sacará de la manera apropiada a través de la oración. Tus recursos muchas veces son fallidos, pero el recurso de confiar en Dios jamás será fallido. No será avergonzado ninguno de cuantos en Él confían. Estemos en pie. Dios sea exaltado, Padre. Tu palabra ha sido compartida. Que sea tu Espíritu Santo sellando esta palabra en nuestros corazones, Padre. Gracias porque tú siempre eres el mismo Dios que nos ama, el mismo Dios que responde. Gracias, Padre, porque tenemos una entrada segura a tu presencia, Señor, siempre que oramos como sacerdotes en el lugar santísimo. Gracias por la sangre de Jesús, tu Hijo, derramada de tal manera que podemos orar confiadamente, Señor. Bendigo a tu iglesia, que vivamos siempre en la fe de que solamente tú nos levantas, Señor, cuando fallamos, cuando estamos en dificultades. Tu brazo seguro nos saca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo desde acá arriba. Gracias por estar aquí. Los miércoles pueden vernos a través del internet en el tiempo de oración. El próximo domingo pueden ir.